Muy bien, muy bien. Video número 36. Este es el último del módulo de electrocardiografía de la cardiopatía isquémica y se lo vamos a dedicar a la onda T. Para hacer algunas precisiones, aunque ya hemos hablado mucho de ella durante todos estos módulos, ¿correcto? Muy bien, clásicamente se ha dicho que la onda T isquémica es una onda T que tiene forma de gaviota. Casi no me levanto en internet una gaviota que quisiera representar lo que queremos decir, porque lo que usualmente nos dicen es que la onda T tiene forma así, como estas alas. Es una onda T simétrica, con un pico inferior agudo. Si uno quita la gaviótica, pues esta sería como la onda T que queremos obtener o que se obtiene usualmente en la enfermedad isquémica. Una muy bonita comparación. Y sí, usualmente es así simétrica, pues, pero no se necesitaba tanta fiesta para eso, pero me gusta. Viéndola en la vida real, pues aquí la tienen. Esta es la onda T isquémica, usualmente simétrica. Y una cosa muy interesante, usualmente no tiene más de 5 milímetros de profundidad. No sé exactamente por qué, ¿correcto? Pero esta es la onda T simétrica o onda T en gaviota que describimos arriba. Como les decía, este video de la onda T pretende solamente hacer algunas precisiones con respecto a las T isquémica. Número uno, como norma más o menos general, pues ella suele ser invertida, simétrica, pero puede estar invertida solamente en su porción terminal. De manera que si la dibujamos acá, pues entonces esta es la parte inicial de la onda T y esta sería la parte final de la onda T invertida. Y por eso se produce a veces esta imagen así tan característica en los infartos agudos, ¿correcto? También es muy característico, muy típico de la onda T isquémica que tenga una base ancha y esa es la razón por la cual se suele prolongar el QT en los síndromes coronarios o en la isquemia coronaria. Aunque este no es un hallazgo pues que tenga mucha o muy buena sensibilidad y especificidad. Ahora, tal vez lo más importante que tengo para decirles sobre la onda T es que es la camaleónica de la electrocardiografía, la gran imitadora de la electrocardiografía, o mejor dicho, la onda menos sensible a la hora de hacer diagnósticos, porque ella se disfraza o se cambia o se invierte o se modifica prácticamente de acuerdo a cómo esté el ambiente general del paciente, así como este camaleón que modifica sus colores para mimetizarse entre las ramas, pues él es como la onda T, se parece a la onda T en eso. ¿Qué quiere decir? Que la onda T puede alterarse en los trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a dedicar un módulo aparte solo a la electrocardiografía de los trastornos hidroelectrolíticos, de manera que en su momento lo veremos. Pero también la onda T se puede alterar en las enfermedades cerebrales, en los tumores cerebrales, en los hematomas subdurales, etcétera, también en las sobrecargas ventriculares, en los fenómenos vagotónicos. Yo las he visto, por ejemplo, en pacientes con un dolor cólico de origen biliar o de la vesícula biliar muy severo. Usualmente a veces los hospitalizan creyendo que son síndromes isquémicos por cambios simplemente en la onda T. También se afecta en la sobrecarga ventricular, en la enfermedad mental y etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner otro etcétera. ¿Qué quiere decir? Que lo que quiero que entiendan con esto es que la onda T es absolutamente inespecífica. Uno tiene que aprenderse algunas cosas más o menos usuales de ella, pero no es muy específica. Siguiendo adelante con lo que habíamos hablado usualmente de la onda T. Nosotros entendíamos que en el infarto subepicárdico este vector se suele alejar del área del infarto, de manera que si yo tengo un electrodo positivo en este sitio, pues el vector se aleja y por eso las T se suelen invertir, ¿correcto? Sin embargo, la realidad es un poquitico más compleja. Lo que usualmente sucede es que la onda T final que termina teniendo el paciente es usualmente la resultante de
la T normal del paciente, que se dirige más o menos hacia donde se dirige el QRS, y la T del infarto, que debería, como lo explicamos, alejarse de la zona del infarto. De manera que la T usual está más o menos isquémica, como en un punto intermedio entre el normal y el sitio donde estaría en el infarto si se alejara por completo de esto. De hecho, lo usual que se encuentra durante un infarto agudo del miocardio, durante un síndrome isquémico agudo en la evolución en el tiempo, es que las ondas T hiperagudas suelen ir en el mismo sentido en que va el QRS y por eso son positivas, aunque el segmento ST está elevado. En la medida en que va pasando el tiempo, empiezan a invertirse y por eso es tan común esta imagen. La porción terminal de la onda T se va volviendo negativa y entonces produce esta imagen. Y al final, con el tiempo, es que aparece realmente la onda T isquémica así en gaviota, ¿correcto? Miremos este ejemplito, por ejemplo, de infarto inferior. Aquí vemos el segmento ST elevado en la cara inferior, ¿correcto? De 2 de 13 ABF. Y si miramos las ondas T, todavía son positivas. Es decir, uno podría decir aquí que estamos en una fase bastante temprana del infarto. Sin embargo, ya ha transcurrido tiempo suficiente como para meter esta onda Q, pero las ondas T todavía no han empezado a invertirse en este paciente. Esto era todo sobre la enfermedad coronaria y la cardiopatía isquémica. Vámonos adelante hacia otro módulo muy interesante, pero muy distinto.